Gracias a todos y a todas, es un gran gusto, un gran placer estar aquí saludando a nuestros amigos, muchos amigos de aquí y de fuera que nos confluimos afortunadamente aquí. Quiero agradecer primero la oportunidad de hablar ante este Congreso número 24, Congreso Estatal, y a la invitación de, obviamente, que me dispensaron pues los organizadores de este evento para poder hablar Demetrio Silva y bueno, también el maestro Ramírez Villaseñor, que bueno, realmente me han prodigado una serie de atenciones. Les agradezco muchísimo, espero en reciprocidad pues compensarlos cuando vayan a Monterrey, llevarlos al cabrito. Agua no les prometo porque agua no tenemos mucho, pero cabritos sí, cerveza. Vamos a hablar de este tema de incertidumbre clínica. Vamos a ver qué es. Y bueno, un servidor es profesor de la residencia de medicina familiar. Tenemos residentes, es una residencia universitaria, pero también tenemos una residencia, tenemos medicina familiar en pregrado desde hace 6 años. Y eso realmente nos ha abierto un panorama, porque es una perspectiva totalmente diferente cuando ustedes enseñan medicina familiar en posgrado que cuando lo enseñan en pregrado. Y eso a nosotros nos ha dado una vastedad de experiencias que en parte voy a compartir esto, porque el fenómeno de incertidumbre clínica, y vamos a ver, nos va a llevar esta presentación a la definición, que es lo menos importante quizás. Es derivada de la experiencia al trabajar con estudiantes, pero también con residentes de medicina familiar. Vamos a pasar entonces, no sé a dónde debo dirigir esto. La agenda es esta, vamos a hablar un poco acerca de la certeza diagnóstica. El diagnóstico es una parte del ejercicio de la medicina que preocupa mucho sobre todo a las especialidades tradicionales, no tanto al médico familiar. No debe de preocupar tanto al médico familiar, y lo voy a explicar por qué. Pero, sin embargo, preocupa mucho a las especialidades tradicionales. Y también vamos a ver la incertidumbre clínica y sus implicaciones en la formación de profesionales y sobre todo en la práctica clínica para aquellos que ya están graduados. También tiene implicaciones éticas. Es un fenómeno muy interesante que otras disciplinas no tratan, pero que medicina familiar sí debe de tratar. Y creo que eso tiene mucho que ver con el actuar del médico en la práctica clínica y, como lo menciono, también en la formación de los residentes. Vamos a ver el principio de Heisenberg y otras teorías que avalan de alguna manera este principio de incertidumbre, y vamos a ver cómo es el principio de incertidumbre en medicina familiar. ¿Es diferente que en otras especialidades? Creo que sí es diferente. Y vamos a ver las diferencias y vamos a ver el por qué. También vamos a hablar de esto, cuáles son las fuentes de incertidumbre, las reacciones del médico, muy importante. ¿Cuáles son las reacciones del médico ante la incertidumbre que explica mucho del proceder del médico, de la respuesta que ocurre durante la relación médico-paciente? Ustedes van a encontrar, quizás se van a encontrar reflejados ahí, ya lo verán. Y también, obviamente, la incertidumbre afecta al paciente, por supuesto, y el paciente también manifiesta incertidumbre de ciertas maneras. Y luego, lo más importante, vamos a ver pues cómo le hacemos para lidiar con esto, cuáles serían las estrategias, y al final, pues unos remarks, como dicen los anglosajones, unas conclusiones finales, ¿no? Bien. Voy a empezar en una de las sesiones que presentamos en uno de los viernes, porque lo hacemos los viernes. Presentamos el caso de una, bueno, este caso de familia lo presentan los RS2, lo presentan ante los residentes, R1, RS3 y los estudiantes, alrededor de unos 150 estudiantes de pregrado que son de 7º semestre. Y entonces se presentó el caso de una chica de 18 años que había consultado con la doctora, era doctora, por una cefalea tensional, según esto, una cefalea, vamos a llamarle, que tenía
remisiones, exacerbaciones por 10 años. Y entonces cuando la ve la doctora, como era su tercera familia ya, porque generalmente presentan 6 familias a lo largo de su adiestramiento, trabajan con 6 familias, la presenta y entonces ella la aborda, la revisa. Bueno, déjeme poner un poco acerca ahorita volvemos al familiograma psicodinámico, pero vean ustedes cómo es reciente esta consulta, y ella tenía 24 horas de haber padecido el problema y estaba en la escuela, es una estudiante de psicología, de licenciatura. Y entonces ella tenía cefalea opresiva holocraneal súbita, intensidad de 8 de 10 en esta escala, con irradiación a área periorbitaria, duraba 15 minutos y se acompañaba de esto: fasciculaciones, temblor fino, acompañado de náusea, vómito, contenido alimentario en una ocasión. No lo relacionaba con ninguna situación en particular, y entonces fue llevada a enfermería y ahí le dieron un analgésico, y luego ya fue referida a medicina familiar la ve la doctora y hace el interrogatorio. Entonces ve estos datos: 10 años de episodios similares con remisiones, exacerbaciones. Obviamente había acudido a diversos médicos, lo cual eso sucede frecuentemente cuando hay ese tipo de padecimientos con un enfoque psicosocial o con una origen psicosocial importante. Han hecho lo que se llama el doctor shopping, se van de un doctor a otro. ¿Por qué? Porque no les satisface la atención. Les dan tratamiento sintomático y vuelven, ¿no? Y entonces el asunto es que la mandaron a psicología y para que recibiera psicoterapia, pero ella no se sentía a gusto porque pues era la misma facultad, ¿no? ¿Qué otros síntomas tenía? Fatiga, insomnio, y traía algo, despertares nocturnos, ansiedad, nerviosismo. Obviamente la exploración física era normal, la doctora la exploró muy bien, pares craneales, fondo de ojo, exploró todo, tiroides, frecuencia cardíaca, etc. Dijo, no, pues está normal. Entonces, esta es una parte importante que enfatizamos nosotros en los residentes: saber cuáles son las ideas que tiene el paciente de su padecimiento. Eso es algo importante. Y la paciente lo que decía es que yo sé que tengo una cefalea crónica, pero no creo que se deba a la ansiedad. Y eso es bien importante, que el paciente crea que no se debe al problema emocional o a la situación del entorno. Eso hace una gran diferencia. Esa es la idea del paciente y es importante conocerlo. Luego la preocupación de ella era que a lo mejor necesita algo porque tiene una alteración en el cerebro. Y fíjense cómo eso pone en perspectiva el médico. Yo quiero que se pongan en lugar de la doctora. ¿Cómo está ella siguiendo ese comentario del paciente, de la paciente, para saber qué es lo que piensa primero y luego qué es lo que va a hacer? Entonces la paciente dice, no, yo creo que yo traigo algo ahí. La expectativa de ella pues es que le ayuden a que encuentren el origen de la situación. Sin embargo, ella comenta algo que es bien importante. Dice, yo sé que es emocional porque la situación en casa no es fácil, y esa es la llave de entrada para el sistema, para poder analizar el sistema de la familia y ver realmente dónde está el problema. Eso obviamente al médico le llama la atención y dice, algo pasa aquí. ¿Por qué? Y entonces la llave para poder abordar ya a la paciente en cuanto a esa situación en la casa. La misma paciente lo está diciendo. El error a veces es que se pasa por alto porque uno no quiere entrarle a eso, y entonces le hacen como le hacía un residente. O sea, miraba al cielo y decía, no, pues es que déjame seguir interrogando sobre la cefalea. Yo le decía, no, pero fíjate, te está dando una pista, te está diciendo dónde está el problema, o al menos dónde lo siente ella. Entonces, obviamente, este problema radicaba en esto. Ya después, esta paciente tiene una hermana un poco mayor, pero tiene su madre, la cual está separada de su padre. Se separó casi al nacer, o sea, realmente él recurre al padre
pues nomás cuando necesita ayuda, pero tiene conflictos con la madre, tiene un problema de comunicación serio, donde ella dice, no logro entender, yo siento como que me es hostil siempre, hasta me culpa a mí de que se haya separado. Entonces, ese tipo de situaciones son clave para poder entender la sintomatología de la paciente. Pero vamos a seguir en esto. ¿Qué estudios le pide la doctora? Bueno, dice el doctor, vamos a pedir los estudios E. Debo de mencionar que medicina familiar en Nuevo León está anexa a un hospital de tercer nivel, o sea, es una atención, es un sistema híbrido. Ahí está medicina familiar, no está en comunidad como debiera de estar, está anexo a un hospital de tercer nivel, y esto hace realmente que de alguna manera se soliciten este tipo de estudios con cierta facilidad, lo cual está justificado, sobre todo pedir el perfil tiroideo y todo lo demás, y sale normal, clásico, pero le pidió una resonancia magnética simple de cráneo, y ahí es donde viene el dilema. Yo les pido a ustedes que piensen como la doctora, ¿por qué decide pedirles una resonancia clínica, una resonancia simple de cráneo, si el paciente no tenía datos que trajera algún problema neurológico, algún componente neurológico? Incluso la exploración era normal. Alguien puede pensar, oye, pues no, se me hace exagerado que le hayas pedido ese estudio. Y de hecho se comenta en la sala, ¿por qué le pediste ese tipo de estudio de resonancia, de imagen? Y entonces resulta que el resultado es que la paciente tiene una hernia transtentorial descendente, y eso hizo realmente una gran diferencia, porque fíjense nada más el significado de esto para el paciente, para la paciente. Se los dije que yo traía algo. Y para el médico, pues sí, o sea, se lo pedí, no sospeché, pero trae algo. Y entonces aquí viene la parte importante, porque dijo la doctora, bueno, lo voy a mandar entonces a neurocirugía. Lo manda así en neurocirugía, y los neurocirujanos lo ven y dicen, sí, obviamente sí es una hernia, pero no tiene significancia clínica, pero lo que saben hacer es esto. Se lo vuelven a repetir. Vamos a repartírselo ahora, pero contrastado, igual. O sea, tiene su hernia ahí, transsensorial, descendente, sin significancia clínica para ellos. Pero para la paciente significa algo. Para el médico significa algo. Aunque el médico lo elabora, es más difícil para el paciente entender esto. Vean cómo, ahora viene la pregunta importante. ¿Qué hubiera pasado si ella estuviera en comunidad, que no tuviera el acceso a este estudio? A lo mejor no se lo pedía. ¿Cómo hubiera manejado el caso? Diferente. Sin embargo, vean cómo el médico tiene que hacer una serie de malabarismos para poder ayudar al paciente. No es tan fácil llegar a manejar los casos clínicos como se piensa, de que llegas, tienes un síntoma, hace el diagnóstico y le das el tratamiento. Absolutamente. Cada problema de salud es un problema complejo, ¿no? Entonces, la doctora obviamente hizo estos diagnósticos biológicos: hernia transtentorial descendente, traía un trastorno de ansiedad y depresión desde el punto de vista psicológico, y desde el punto de vista familiar, pues era una familia monoparental, núcleo no integrado, con problemas relacionados a la ruptura familiar. Entonces, obviamente, empezó a trabajar con ella, hizo una buena maniobra de unión, pero no me quiero referir a esto, me quiero referir a lo que le pasó a la doctora. ¿Cómo estaba la doctora? ¿Cómo estaba ella? Pues media confundida, perdida, porque no era tan fácil esta situación, porque había encontrado algo que ni ella había previsto, y eso también hacía diferencia para la paciente. Preguntas que ella puede hacerse: es grave, espero que la naturaleza obre, le pediré más estudios, le doy tratamiento de prueba, y si me equivoco,
¿qué pensará el paciente, la paciente? Y si me equivoco, ¿qué pensarán mis colegas y mis profesores? Y vean cómo la decisión de pedir estudios a veces depende de esto. Vean lo complicado que es. Uno es muy fácil cuando uno está en el auditorio y dice, oye, ¿para qué le pediste eso? No justificaba. Pero cuando uno es el médico, hay tantas y tantas variables que determinan que uno tome una decisión. Por eso, y creo que sí es una muy buena conclusión que debe de tener uno al respecto, es, yo creo que el que conoce el caso, el que está presentando el caso y el que estudió el caso, tiene los mejores elementos para normar una decisión. Y creo que debemos de ser respetuosos en ese sentido, porque a nosotros nos pasa también lo mismo y podríamos juzgarlo desde otros puntos de vista y a lo mejor no vamos a estar de acuerdo. Entonces, en conclusión, realmente no es fácil tomar una decisión respecto al paciente. Y llegamos entonces al terreno de la incertidumbre clínica que de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de España dicen que es la percepción de falta de certeza con carácter limitante y dinámico que se ve influida por diferentes factores dependiendo de la formación y la biografía del médico. Pero sin embargo hay otra definición mejor que es el de Bisch, que dice que es una percepción subjetiva de incapacidad para dar una explicación precisa del problema de salud del paciente. Fíjense bien las palabras, percepción subjetiva de incapacidad para dar una explicación precisa del problema de salud del paciente. Esa es la incertidumbre clínica a la que nos enfrentamos. Vamos a repasar entonces cómo hacemos nosotros los médicos los diagnósticos. Vean ustedes, y estoy aquí realmente utilizando un diagrama del doctor Ramírez Villaseñor, espero que no me demande. Vean cómo los médicos recopilamos, tamizamos, descartamos información, ya sea consciente o inconscientemente. Mucho de esto es inconsciente. Hacemos hipótesis diagnósticas a 100 por hora, desarrollamos algoritmos y verificamos la hipótesis. Desechamos, hacemos otra hipótesis, desechamos. Lo estamos haciendo en el momento que estamos interrogando al paciente. ¿Cuál es la idea aquí? Llegar a un diagnóstico. Sin embargo, hay variables. Los cuadros clínicos no son como los libros. Nunca. Es rarísimo. No son como los libros. ¿Por qué? ¿Por qué no? Los cuadros clínicos no son como los libros, porque los libros son hechos de los artículos, que son estudios de investigación, que son hechos en la población general. Y esta población general, pues es un conjunto de personas que padecían esa enfermedad, pero que era diferente al paciente que nosotros estamos viendo. Entonces la marometa que hace el médico es, yo tengo que tomar en cuenta lo que sé de la población general y aplicarlo en mi paciente. Sí, nada más que mi paciente es diferente. Mi paciente no es como los de los libros, no es como esa serie de pacientes. A lo mejor había algún semejante ahí, pero mi paciente es mi paciente y trae otros componentes. Entonces, la otra cosa es, los cuadros clínicos, hay variaciones contextuales, pues depende del sexo, la edad, la comorbilidad, estrato socioeconómico, problemas psicosociales, etcétera, etcétera, etcétera. Vean cómo realmente es complicado y no es una linearidad de, es igual a B. Esto es difícil realmente, es un problema, llegar al diagnóstico es un problema difícil porque cuando se pretende realmente establecer el diagnóstico, por eso en medicina familiar tenemos otro enfoque. Nuestro enfoque, a nosotros no nos interesa tanto el diagnóstico, nos interesa la persona, lo que la persona sufre, la dolencia de la persona, el illness que dicen los gringos, no el disease. Nos interesa qué le pasa a la persona. Vean ustedes que estas situaciones hacen difícil, y eso nos lo enseña en el modelo clínico lineal. Esto también es del maestro Villaseñor.
signos y síntomas, se mueren ellos por recabar signos y síntomas. Y nosotros a los estudiantes les decimos, tienen que aprender semiología ya. Y la verdad no saben para qué lo están haciendo, pero luego la única intención es justificar un laboratorio y hacer el diagnóstico. Se mueren por el diagnóstico en la medicina tradicional, en la especialidad tradicional o subespecialidad. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene diagnóstico, no los pueden ayudar. Si el paciente no tiene un diagnóstico, ¿qué tratamiento le doy? Y nosotros en medicina familiar necesariamente no necesitamos un diagnóstico para ayudar al paciente. No debemos necesitarlo. Tenemos que entender qué es lo que le pasa al paciente y ayudarlo. Entonces, obviamente es deseable que nosotros tengamos un diagnóstico, tomar una decisión. Bueno, se han hecho estudios que en el proceso uno puede llegar hasta tener 3 diagnósticos presuntivos, ¿no?, en el proceso de razonamiento clínico. Y entonces, ¿para qué quiero el diagnóstico? Pues necesito el diagnóstico porque si no, puedo no hacer nada, o pido más estudios, o le doy tratamiento y se cura o no se cura. Pero la sorpresa también es que cuando el paciente se cura, nosotros se lo atribuimos al medicamento, pero en verdad a veces no sabemos cómo el paciente se cura. La más de las veces el paciente se cura por el médico. El médico es un agente terapéutico y ustedes tienen que aprender a ser buenos agentes terapéuticos. ¿Cómo? Estando dispuestos como persona a ayudar al paciente. Si ustedes se enfocan sobre la persona, sobre su dolencia, el medicamento que le den va a ser secundario. En verdad os digo, de veras, a menos de que sea un antibiótico para una infección, pero todo lo demás depende mucho del médico. El médico es el agente terapéutico. Por eso esa relación médico-paciente que se establece es fundamental. Es fundamental. ¿Hay certeza diagnóstica realmente? Hay quien lo duda, y ahí es donde viene el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y hay otras teorías como la teoría del caos y la teoría de la complejidad de Morán que coadyuvan a entender el por qué, por qué no hay certeza médica. Y vamos, yo quiero aclarar algo, no estoy hablando ni quiero fomentar, ni es una apología de la irresponsabilidad, ni es para que ustedes tengan un argumento de decir, oye, es que en realidad no hay certeza médica de lo que esté pasando, o sea, pues no hay seguridad porque nadie sabe, pues yo tampoco sé. No se trata de eso. De lo que se trata es de entender el principio de incertidumbre, porque eso norma nuestra conducta y también nos afecta a los médicos. Lo voy a señalar enseguida. El principio de Heisenberg es un físico nuclear que recibió el premio Nobel en 1932 por el desarrollo de la mecánica cuántica. Y él es contemporáneo de Einstein y de Bohr y de otros grandes físicos. Y él decía algo que es cierto, tiene sentido. No pueden medir dos variables físicas al mismo tiempo. Por ejemplo, no pueden medir la velocidad del electrón y su posición al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque si lo van a medir necesita pararse, y si está parado, pues entonces la velocidad está alterada. O sea, lo que hay en esencia aquí es, cuando se mide algo, se interviene, se altera. Entonces no es posible que haya certeza diagnóstica. Eso es lo que él decía. Eso fue su postulado. Obviamente le ganó a algunos adeptos y otros contrarios, pero realmente el principio de Heisenberg se aplica incluso en la práctica médica, lo vamos a ver ahorita. La teoría del caos fue desarrollada por Sir Edward Lorenz, un meteorólogo, y decía, para ciertos sistemas el estado saludable o normal no se caracteriza por la regularidad, la estabilidad o el equilibrio, sino por el caos. Por eso es difícil hacer predicciones meteorológicas, por eso fue difícil predecir el sismo del 19 de septiembre. ¿Quién sabía del sismo? Inclusive estaban haciendo un simulacro
Ni por aquí les pasó la idea de que hubiera. Es tan difícil predecir esto porque realmente no sigue las reglas. O sea, la teoría del caos desarrollada por Sir Lawrence explica eso, es un poco más compleja, pero tiene también su aplicabilidad en medicina porque implica una nueva conceptualización de cuándo los sistemas fisiológicos están funcionando normalmente o no. Nosotros pensamos que todo funciona normalmente en el cuerpo de acuerdo a una secuencia. Pues no, no es cierto, no es verdad. Y eso hace difícil que nosotros hagamos predicciones. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Vamos a llegar al punto de lo que decía William Osler, que ahorita lo voy a mencionar. La medicina es la ciencia de la incertidumbre. Por eso es tan difícil ser médico, porque realmente tiene uno que hacer muchos malabarismos mentales, ¿no? Morán decía: el pensamiento complejo consiste en redimensionar el pensamiento humano, flexibilizar la mente a lo desconocido, a la incertidumbre y al caos. Es una nueva postura que le permite al investigador poder comprender los fenómenos sociales de una manera global, percibiendo su entorno y todo lo que ellos circunda. Morán lo que decía es: todo está entrelazado. No, complejo no quiere decir que sea complicado, difícil, no. Complejo está todo intricado, relacionado. Por eso no hay disciplinas separadas, no pueden entenderse, todo está imbricado, está interconectado. Vean ustedes entonces cómo esta complejidad en lo que nosotros hacemos, que es el trabajar con la salud, explica muchas de las cosas que pasan y también mucha de la conducta del médico y también mucha de la incomprensión de las autoridades respecto a nuestro papel. ¿Cómo aplicamos el principio de incertidumbre en la tarea médica? Vean, igual ya lo decíamos, la enfermedad de un paciente, realmente el médico trabaja con la deducción de lo que le pasa a un grupo de población y lo aplica al paciente. Por eso no puede haber certeza. La otra es, cuando tú consultas a un paciente, modificas la relación y modificas la situación del paciente. Eso lo veo yo como investigador. Cuando nosotros tratamos de medir en investigación algo, la investigación es una intervención. Entonces alteramos y si así sea un ensayo clínico, nosotros estamos alterando el escenario al momento de hacer la investigación, de tal manera que no hay certeza. Lo mismo pasa en la clínica. Cuando uno ve al paciente, está alterando esto, está alterando la situación, la realidad, y entonces lo que uno encuentra es eso, es la realidad alterada. Y aparte, bueno, lo menciono, la investigación crea una situación diferente, lo cual hace que no haya realmente una certeza médica. Les digo, eso está publicado, es la aplicación del principio de incertidumbre clínica, pero ahora vamos a ver cómo se aplica en medicina familiar. ¿Qué pasa en medicina familiar? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Habrá más incertidumbre o menos incertidumbre en medicina familiar? ¿Quién dijo más? ¿Por qué? Porque nos llega un paciente Ajá. que no conocemos, Ajá. que viene con múltiples sintomatologías que en nuestro conocimiento tradicional no encajan en algún síntoma, alguna enfermedad. Tenemos limitación, por ejemplo, en pruebas diagnósticas o estudios Ok, o de medicamentos utilizados. ok. Además, quiere el paciente resolverla en esta primera consulta cuando se requiere un tiempo para evaluar, analizar, conocer lo que viene atrás de él, lo que carga, aparte en emociones, en ideas, creencias, más aparte probar pruebas terapéuticas para ver su evolución. O sea, lo tenemos bien difícil. Entonces, ¿por qué dicen los especialistas tradicionales? Oh, no, es el médico familiar, pues vamos a ver la consulta. ¿Eso es lo que dicen? Realmente, no, pues medicina familiar. ¿Qué es lo que es medicina familiar? Ah, es como la medicina general. No, ¿qué te pasa? No. Ciertamente, bueno, en los especialistas tradicionales también tienen su fuente de incertidumbre, ahorita lo vamos a ver, pero vean ustedes, William Osler fue un gran clínico,
desarrolló una gran cantidad de síntomas. Y él decía esto: la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Lo entendía muy bien. Él decía, no es posible que haya certeza en medicina. No es posible eso. Los médicos hacemos lo posible, lo humanamente posible, por encontrar la mejor solución para el paciente y diseñamos ciertos métodos, diseñamos ciertas herramientas que, aunque son a veces no reconocidas como totalmente científicas o cuestionadas, a nosotros nos ayudan. Vamos a verlo en un futuro. Incertidumbre en medicina familiar. Incluso se considera que es parte es una característica esencial de la atención primaria de la medicina familiar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, como dice la doctora, las enfermedades cuando van empezando. Llega un niño con fiebre, la mamá llega angustiadísima con el niño con fiebre. Oiga, doctor, está el niño con fiebre, ¿cuánto es? No, pues trae 38. Y estuvo así con 38 y 38 y medio, y ahí se la estuve bajando y todo. Bueno, el médico lo ve, lo revisa, todo muy bien, etcétera. Eso sí es muy importante, revisarlo delante del paciente. Es el ritual que le digo yo, tienes que hacer el ritual para poder que te dé autoridad para decirle a la madre: mire, ya lo revisé, no le encuentro nada que tenga ahorita alterado, vamos a esperar, lléveselo a la casa, vamos a darle antitérmico, no deje que suba la temperatura arriba de 38 y medio, déle baños físicos. ¿Le cree la mamá al doctor? Pues depende de la relación y depende de cómo ha sido de persuasivo. Si realmente no revisa al niño, le dice: no se preocupe, esa es alguna enfermedad, dele paracetamol. Entonces, pero nosotros vemos los pacientes cuando van empezando los síntomas. Ni el mejor clínico va a saber que esa fiebre que tiene el niño puede ser el principio de una varicela que hay en comunidad. Pero el médico, si el médico es intuitivo, empieza a decir: a ver, espérame, ¿dónde estuvo? ¿Hay algún enfermo en la comunidad? Sí, doctor, pues mi niña tuvo varicela. Ok, probablemente por ahí vaya. Ok, vamos a darle también tratamiento sintomático, y usted, otra vez, continuidad, me comunica si hay algún problema, ya sabes. Perfecto. Nosotros vemos esto cuando empieza, y eso no quiere decir que no sepamos, porque después sucede que si el médico familiar no hace bien su trabajo, la señora se va con el pediatra, y ya para cuando va con el pediatra, como fue al otro día o al otro día, ya el niño ya traía sus vesículas y dice: ¿qué cree? Lo llevé con el pediatra y tenía varicela y usted no supo que… Pero ahí es donde falta algo que es bien importante. El médico, y ahorita lo vamos a ver, me voy a adelantar, pero hay que compartir esa incertidumbre con el paciente. Pero hay renuencia de parte de algunos decir: ¿cómo voy a decir que no sé? Pues hay maneras de decir que no sabes, porque realmente no sabes. Pero la consecuencia es esa, que piensan que el especialista tradicional es el mejor, porque si hace el diagnóstico. Yo se lo llevé al doctor y no supo qué tenía. Pues yo te aseguro, yo les decía a mis compañeros en el hospital también: oye, yo te aseguro que si te saco del hospital y te pongo en comunidad, yo te aseguro que no das una, de veras, porque obviamente en el hospital el proceso de diagnóstico es diferente. Ahí ven a los pacientes hasta que no tienen toda la serie de exámenes de rutina y hasta radiografías. Entonces, ¿qué chiste? Los síntomas, no, sí es esto. No, pues así está yo. No, el problema es ser clínico. ¿Sí? Entonces, hay más incertidumbre en medicina familiar. También dependemos menos, decía la doctora, de exámenes de laboratorio, de acuerdo. Hay mayor variabilidad de la población que vemos todos. ¿Qué pasa con el pediatra? Ve por un niño, ya sabe que si trae dolor, tumoración, pues es un tumor de Wilms, o sea, nosotros no, porque vemos de todo. Vean si no es difícil ejercer medicina familiar, así que deben de sentir orgullosos, como decían.
Vemos mujeres embarazadas de todo y hay mayor heterogeneidad de situaciones clínicas. Vemos también mucho paciente con multimorbilidad y eso no viene en los libros, no vienen. Las guías clínicas están hechas con una sola enfermedad. ¿Dónde dice que debemos de, o cómo vamos a tratar a los pacientes con multimorbilidad? No dice. Eso lo estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y obviamente, ¿tiene relación con el problema clínico? Pues sí, también hay problemas muy leves, pero hay problemas muy complicados que realmente elevan la incertidumbre en el médico. ¿Cuáles son las fuentes de incertidumbre? La variabilidad biológica. Todos los pacientes son diferentes, ya lo decía Hipócrates. O sea, hay pacientes, hay enfermos, no enfermedades. Así que tratar de encasillar a un paciente y decir, no, es que trae esto, imposible, ¿no? También hay una variabilidad ligada a la relación médico-paciente, obviamente por lo que ya mencionábamos. Lo de la interdependencia y condicionamiento entre diferentes decisiones, lo que veíamos ahorita de la teoría del caos. Límite del conocimiento médico disponible, eso es algo bien importante. A veces no se sabe el conocimiento. No es que el médico ignore, no se sabe. Y eso le pasa hasta en los hospitales, hasta en el Houston. No se sabe, no se tiene el conocimiento, pero eso es diferente a cuando el médico no tiene el conocimiento. Y a veces el médico dice, bueno, realmente no sé yo o realmente no se sabe qué es lo que está pasando. Eso depende del médico y por eso la preparación médica continua es muy importante, ¿no? Y las expectativas sociales de la población, esto es algo bien importante, y el azar. Vamos a hablar de esto enseguida. ¿Qué es el médico? El médico en la sociedad es un ser, los papás de alguna manera se sienten honrados de tener un hijo médico, quieren que su hijo sea médico porque ellos son médicos. Entonces la figura del médico se ensalza, y la figura del médico, y hasta bueno, a nosotros nos gusta, ¿no? Decir, ¿qué eres tú médico? No, pues sí, no, el médico se cocina aparte, o sea, es otro nivel. Sin embargo, eso cuesta, porque existe esta creencia de que solo los médicos incompetentes cometen errores. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿por qué nos están restringiendo de nuestra naturaleza humana? Nosotros somos tan humanos como los pacientes y nos equivocamos. ¿Quién dijo que no? Bueno, pues lo dice, y nosotros a veces nos gusta creerlo. Yo recuerdo que uno de los profesores que yo tuve estaba en urgencia y decía, no, mi team es tan bueno que yo aquí no se me va a morir ningún paciente esta noche. Ay, pues eras Diosito, porque realmente imposible, o sea, no hay manera. Digo, y estás creando una expectativa en los estudiantes de que son supermanes, y eso cuesta muchísimo en la práctica. Entre la población no está extendida la perspectiva de que el médico tiene limitaciones. Por supuesto que los tenemos, pero eso también las autoridades sanitarias les gusta manejar eso. Sus médicos son los mejores, están más capacitados y no cometen errores, pero eso es a cuestas de la salud mental del médico. A nosotros nos cuesta muchísimo conservar esto cuando realmente no es verdad. Nosotros nos gusta porque, bueno, si se siente uno bien, pero la verdad es muy difícil mantener esto a boga, ¿no? ¿Cómo maneja la incertidumbre la práctica clínica actual? Pues se dice, ok, debe de haber una alta eficiencia en la dispensa de la salud, en la atención a la salud. Deben de ser el médico muy eficiente, y eso se ve sobre todo en las autoridades. Pero eso también incrementa la incertidumbre en el médico. ¿Por qué? Porque tengo que ser muy productivo. Pero vean cómo conceptualizan la salud como un producto, cuando en realidad es algo mucho más complejo. La salud no es eso, no puede serlo. Y también dicen, y también tenemos que disminuir costos. Vamos también, o sea, barato, bonito y barato, bueno, bonito y barato. Y eso también le impacta al médico. ¿Cómo tengo que dar la salud de una forma barata, que no cueste?
porque eso es lo que obviamente los tomadores de decisiones en las instituciones quieren, ¿no? Y lo peor, ahí viene, tengo que verlo en poco tiempo. Digan ustedes si eso no produce incertidumbre en el médico. ¿Qué tiene el paciente? A veces a veces creo que el médico identifica al paciente, el problema del paciente, y no puede cubrirlo durante ese tiempo y se lleva otra serie de problemas identificados. Y eso provoca, obviamente, una afectación en el médico, ¿no? De veras, esta situación nos tiene, pues, a los médicos institucionales de alguna manera secuestrados, ¿no? En el sentido de que estás preso de un sistema en donde no puedes actuar libremente, y aparte no puedes ser tú, tu potencial no lo puedes desarrollar. Ese es algo serio para reflexionar. Hay una concepción burocrática de la atención de la salud, tiene que haber una determinada meta, tienen que haber tantos pacientes de esa manera, estandarizados, etcétera, etcétera, cuando la salud no es eso. Entonces, esta es una fuente de incertidumbre importante. A donde los quiero llevar es a que reconozcan que la incertidumbre existe, que hay y que la tienen. ¿Cómo reacciona el médico ante la incertidumbre? Bueno, pues si no sé yo, entonces le pido más exámenes, y de ahí que la atención médica sea más cara. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme de que realmente el paciente tiene eso, como lo hizo la doctora. Bueno, pues entonces voy a neurocirugía y le hacen otra vez el examen. Esa resonancia le costó al hospital o le costó al paciente. O sea, entonces le hago más exámenes. La otra cosa le provoca ansiedad, negación, parálisis en decisión, o yo estoy siguiendo la guía clínica. Fíjense cómo las guías de práctica clínica en realidad son un documento que de alguna manera se puede utilizar como una forma de protegerse para la incertidumbre, que esa no es la intención de la guía obviamente es dar, hacer una prescripción, y obviamente las guías están impulsadas por la industria farmacéutica en muchas de las ocasiones, ¿no? Pero tampoco son muy útiles para nosotros, porque algo bien importante, las guías clínicas no te dicen cómo tratar a un paciente. Es el modelo clínico lineal. Si tiene tal cosa, si tiene tales síntomas, tiene tal diagnóstico, si tiene tal diagnóstico, le das tal tratamiento. Entonces yo me escudo y digo, oiga, pues es que esta paciente tenía esos síntomas y yo hice este diagnóstico y le di el tratamiento, estoy bien. Esa es una protección, pero en realidad no está siendo útil para la atención de la persona. Porque las guías clínicas no dicen cómo tratar a los pacientes. Otra vez, si vemos que los pacientes son individuales, pues necesitaríamos una guía clínica para cada paciente individual, imposible. Entonces las guías clínicas son eso, son guías. Pero realmente el modelo de atención debe ser otro. Quizás sea un modelo que incluya el manejo de las guías, pero bueno, en la medicina actual el manejar las guías ya es sinónimo de alta eficiencia en la atención médica. No, falso. Son útiles, pero no son todos, y menos en medicina familiar. Medicina familiar no son tan útiles, de hecho no sirven para esto que menciona aquí. O el médico se erige como que, oye, espéreme, yo soy aquí o sea, yo me siento inseguro, ¿qué tiene? Oiga, doctor, ¿qué tengo? Yo soy el médico, usted no se preocupe. Por eso, doctor, pero ¿qué? Ya le dije, yo soy el médico. O sea, yo le digo, yo me comunico con usted. Venga después y hágase los exámenes y ya vemos. Ups. ¿Qué tengo? No, pues ¿para qué le explico? No me va a entender. O sea, entonces realmente es una manera de cómo el médico reacciona ante la incertidumbre, fíjense. O se especializa, hace una especialidad donde hace exactamente eso, adopta una escuela de pensamiento nada más, donde todo eso tiene como fin restringir la variabilidad que hay en los pacientes, la complejidad que hay en la situación de los pacientes, ¿no? El entrenamiento, se entrenan para hacer toma de decisiones, o se centran sobre una técnica, o, ya lo mencionabas, desarrollan una relación dominante con el paciente. Estas estrategias para la incertidumbre es algo que hay que considerar
y hay que frecuentar más. Yo creo que hay que hacer métodos de consenso en donde los médicos se reúnan y digan, oye, ¿sabes qué? Vamos a discutir casos complejos. Yo tengo casos complejos que no supe qué hacer, y yo creo que en ese sistema, en esa retroalimentación, vamos a encontrar la manera de cómo solucionar esto, o al menos navegar sin sufrir tanto descalabro, porque realmente esto le cuesta mucho al médico. No he hecho ninguna investigación, ni he visto, pero yo creo que la incertidumbre tiene mucho que ver con el burnout y tiene mucho que ver con esa ansiedad y depresión que muchos médicos padecen. Ese cansancio, esa fatiga crónica, ese el hastío que hay hacia la institución, ¿no? Yo creo que es importante analizar también cómo se toman las decisiones. Igual, la medicina basada en evidencias ha sido útil en el sentido de, igual como las guías, es decir, nos sirve a nosotros paranormal el ejercer ya la práctica, pero el momento que ya tenemos un diagnóstico y que ya hemos atendido el resto de la situación del paciente, es decir, el momento que necesitamos un tratamiento preciso, quizás en ese momento nos sirva. Sin embargo, también tiene sus limitaciones la medicina basada en evidencias, que después podríamos hablar de eso. Es importante ver esas estrategias de manejo de situaciones complejas y sobre todo comunicación entre profesionales. Para eso los grupos Balin serían fabulosos, y creo que el doctor Ismael lo ha estado haciendo. Creo que eso es algo fundamental. Eso ayuda muchísimo a la práctica de medicina familiar y evita el cansancio y también sistematiza una forma de atender, es decir, contribuye a la definición de un modelo de atención. Entonces, vean cómo la incertidumbre en realidad, que es algo que nos afecta, se convierte en una oportunidad para nosotros. Obviamente debemos de establecer aprender a establecer una muy buena relación médico-paciente. Eso es indudable, indudable. Entre mejor podamos y tengamos la capacidad de establecer la relación con el paciente, vamos a tener un mejor resultado. Decía, comprender el motivo de acudir al consultorio, esto lo maneja McQueenie. McQueenie menciona todos los motivos que hay para que el paciente puede atender al consultorio, y es bueno entenderlo y comprender. Y bueno, para eso hay que saber, primero preguntarle al paciente, y son importantes las expectativas que el paciente tiene respecto al médico. ¿Qué es lo que el paciente espera del médico para no equivocarse? Evaluar exhaustivamente el problema, y obviamente la continuidad de la atención es una herramienta que nos sirve a nosotros muchísimo, como en el caso del niño que yo mencionaba, el hecho de que ya haya un vínculo entre el paciente y el médico muy estrecho, y el médico le dice, tranquila señora, no pasa nada, lléveselo a su casa, le cree y se va, y lo dice, ¿qué cree, doctor? ¿Se le quitó? Sí, pues o sea, a lo mejor un problema viral, y eso refuerza obviamente la confianza en el médico, y eso es algo que las demás especialidades no tienen. Entonces, creo que esta continuidad en la atención es una herramienta que debemos de ponderar, porque nos ayuda muchísimo a valorar esto de la incertidumbre. ¿Qué implicaciones tiene brevemente la enseñanza médica? Hay algo que en medicina no se enseña y que debiera de enseñarse, y eso lo estamos viendo nosotros. ¿Qué es lo que debiera de enseñarse? Tienen que aprender a reconocer la incertidumbre. Esos chicos que empiezan a ver a los pacientes tienen que darse cuenta de que no van a llegar a un diagnóstico certero, pero lo más importante es qué hacer cuando no llegan a hacerlo. Cómo manejarse ellos, cómo manejarse con el paciente, y eso no se les enseña. De hecho, en las demás especialidades o subespecialidades por donde rotan, les dicen, si no tienes diagnóstico, entonces ¿qué tratamiento le vas a dar? Y entonces a veces el diagnóstico lo encasillan con calzador, lo meten y le ponen a un paciente un diagnóstico absurdo, pero le dan tratamiento. ¿Por qué? Porque ya estoy satisfecho, o sea, ya atendí al paciente. Eso es lo que no deben de aprender los estudiantes, pero sí a reconocer la incertidumbre, a tolerar la incertidumbre y a tomar decisiones cuando esta evidencia no existe. Siempre se toman decisiones, bien o mal,
pero hay que enseñarlos a que tomen las mejores decisiones. Y nosotros también necesitamos aprender a tomar las mejores decisiones. La heurística interviene aquí. La heurística es el arte de inventar. La heurística es una parte importante que se ha mencionado mucho como una respuesta del médico a la incertidumbre. Es lo que uno hace y que tiene mucho que ver con lo que el doctor Ismael maneja como gut feelings o un presentimiento clínico, porque el médico aprende esto, de alguna manera aprende a tomar decisiones basados en ese presentimiento, que es algo que no se puede definir, nadie puede decir exactamente qué es, porque le preguntan, oye, vi un paciente, pero no me gustó este paciente, como que siento que este paciente se me va a complicar, este paciente trae otro problema, y lo mandan, y sí, y tú dices, bueno, ¿cómo le hiciste? No sé, la verdad no sé, o sea, es imperceptible las señales, pero la heurística, es un principio que se aplica en medicina familiar y tiene esos componentes que menciono: representatividad, disponibilidad de anclado y ajuste. Representatividad en el sentido de que esos síntomas son prevalentes en la población, son identificados en la población, y la disponibilidad es, bueno, o sea, yo tengo memoria, tengo recuerdo de que ese síntoma estaba. Por ejemplo, la varicela, había varicela en la población, yo me acuerdo que yo vi 2 o 3 pacientes con varicela, y entonces la probabilidad de que este niño con fiebre tenga varicela es alta, y entonces yo actúo como tal. ¿Es científico eso? Por supuesto. ¿Es válido? Por supueto que es válido. Alguien lo cuestiona y dice, oye, pero es que eso no es científico, no tienes comprobación de que… Pues no, pero realmente esto es parte del arte de atender al paciente. Otra vez, la medicina es el arte de la probabilidad. Nos manejamos por probabilidades, queramos o no. Entre más hábil sea uno para manejar las probabilidades, va a ser más efectivo. Entonces las probabilidades dependen de conocimiento de los síntomas del paciente, conocimiento de las características del paciente, la atención la historia de este paciente, la historia de la familia, la situación en la comunidad, la situación incluso en el mundo, la situación en los medios, y todo eso hace que uno desarrolle un algoritmo para poder decir, yo creo que esto es este tipo de situación, y generalmente le atina, como dicen, le atina, pero en verdad es un proceso, ese es un proceso que es importante considerar. Yo les recomiendo que lean este artículo del fenómeno clínico de gut feelings, cómo expresar en español mexicano, un estudio multimétodo del doctor Ismael, y también está Demetrio, Alberto, Perla y Guadalupe. Léanlo, es gratis, la revista de medicina familiar es de acceso libre, así que pueden entrar, está en el número, en el 218, es en el año 2018, número 5, en el 218, ahí léanlo, está muy interesante, porque define cómo un grupo de médicos estableció que debiera de llamarse gut feelings, que es un fenómeno importante. Entonces, léanlo, creo que es bastante importante. Lo que no enseñan en la carrera, que debieran enseñar, la exploración de la dolencia, las ideas acerca del paciente, los sentimientos, especialmente el temor, como la chica que tenía ese estudio de imagen positivo, las expectativas y el impacto de la sintomatología de sus vivencias. Esto es algo que se debería enseñar. ¿Qué es lo más importante respecto a la incertidumbre? Saber que existe y que no es posible eliminarla, sino convivir con ella. Gracias.